Hola, soy Mario Limón y les doy la bienvenida a un momento de cordura. El tema que les traigo el día de hoy es la autocoerción laboral y el síndrome del burnout. Vamos hablando de este tema porque hay bastante que hablar de ello. Vivimos en una sociedad de consumo, de productividad, de competencia, donde las metas nunca acaban, donde los resultados, el capital y las ganancias valen más que la salud mental. Debido a tantas precariedades sociales, laborales y de seguridad que nos aquejan, no le queda más remedio al individuo que olvidar el exterior para concentrarse en su supervivencia del día a día. ¿Cómo podría alguien preocuparse en entrar en acción para resolver problemáticas como el cambio climático o la inseguridad que viven las mujeres en México si tienen que tener 2 trabajos para malograr sobrevivir? Y aún después tener que escuchar por parte de individuos con nula o pobre empatía y conciencia de clase decir: el pobre es pobre porque quiere, deberías de emprender, sé tu propio jefe, y entre los consejos comunes se les sugiere que se una a una de estas empresas de reparto o transporte que tienen un modelo de negocios en el cual sus colaboradores son contratados como empleados independientes para no tener que darle las mínimas prestaciones que por ley se les debería de dar a los empleados de cualquier empresa. Este tipo de trabajos o contrataciones son cada vez más comunes. Los empleados independientes o los freelancers, el outsourcing y más títulos decorativos que se han creado con el único afán de evadir los derechos laborales que tomó tantos años y vidas de trabajadores cansados de la sobreexplotación. Este modelo laboral gira alrededor de términos como la competencia, el rendimiento y la eficiencia, 3 características que podrían ser positivas, pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Como lo dice Byung-Chul Han, el sujeto obligado a rendir compite consigo mismo y cae bajo la destructiva coerción de tener que superarse constantemente a sí mismo. Esta coerción a sí mismo que se hace pasar por libertad termina siendo mortal. El burnout es el resultado de la competencia absoluta. Esto se apoya en la lógica kantiana, la cual dice que todo individuo goza de conciencia moral, un juez interno, siendo al mismo tiempo reo y juez. Uno mismo se vuelve su propio juez. Ya no necesitamos un sistema panóptico donde se nos vigila 24 horas del día, ya que en nosotros reside el juez que nos juzgará severamente y nos pedirá un mejor rendimiento, ser cada vez más y más productivo, que si nos damos el gusto de descansar, el compañero sobresaldrá más que nosotros. El sujeto obligado a rendir se encomienda a la coerción de maximización del rendimiento. Así es como se explota a sí mismo. El explotador es al mismo tiempo el explotado, es a la vez criminal y víctima, señor y vasallo. El sistema capitalista, para acelerarse, conmuta la explotación externa por la autoexplotación. Pero a todo esto, ¿qué es el burnout? Hemos hablado de la autoexplotación, de cómo el sistema a veces nos llega a explotar y que uno mismo es el que se lleva a estos límites, pero a todo esto, ¿qué es el burnout, el que nos puede llevar a esta autoexplotación? Partamos de lo principal, o desde el inicio, que sería el nombre, burnout, o el síndrome del agotamiento profesional, o como me gusta a mí llamarlo, el síndrome de la abeja quemada. Y debemos de hacer énfasis en esa última palabra, quemado. El burnout no es un simple cansancio o agotamiento, es el llevar al límite un cansancio, estar completamente quemados por una situación o un estrés cíclico. Este término fue utilizado por primera vez en un contexto laboral por el psiquiatra estadounidense Herbert Fraudenberger, o como se pronuncia su apellido. En 1974, él observó un patrón de agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal en profesionales de la salud, especialmente aquellos que trabajaban con poblaciones vulnerables. Herbert, para utilizar su nombre en lugar de su apellido complicado de pronunciar para alguien de México, él describió el síndrome como un estado de desgaste físico y mental causado por un estrés intenso y prolongado en situaciones de trabajo emocionalmente exigentes.
Eso fue en los 70s, pero no fue hasta el 2019 que para la OMS empezó a considerarse como una problemática de la salud. La OMS no lo clasifica como una enfermedad, sino como un factor que influye en el estado de salud, dentro del apartado de problemas relacionados con el empleo o el desempleo. A partir de ahí, en el CIE-11, el burnout se define como un síndrome conceptualizado como el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no ha sido manejado con éxito. Y, según un artículo de la revista American Thoracic Society, los principales síntomas son los siguientes. El primero, el agotamiento, es la fatiga generalizada que puede estar relacionada con dedicar un tiempo y esfuerzo excesivo a una tarea o proyecto que no se percibe como beneficioso. El segundo es la despersonalización. Esta es una actitud distante o indiferente hacia el trabajo. La despersonalización se manifiesta como comportamientos negativos, insensibles y cínicos, o interactuar con colegas o pacientes de manera impersonal. La despersonalización puede expresarse como comentarios poco profesionales dirigidos a los compañeros de trabajo, culpar a los pacientes por sus problemas médicos o la incapacidad de expresar empatía o dolor cuando muere un paciente o un compañero de trabajo. El tercero es la disminución de la realización personal. Es la tendencia a evaluar negativamente el valor del propio trabajo, sintiéndose insuficiente en cuanto a la capacidad para realizar el propio trabajo y además una baja autoestima profesional generalizada. Pero además no son solo esos tres síntomas, también incluye bastantes como los siguientes: sentirse frustrado, enojado, ansioso, temeroso, pero también pueden expresarse en una incapacidad para sentir felicidad, alegría, placer o satisfacción. El burnout puede estar asociado con síntomas físicos que incluyen el insomnio, tensión muscular, dolores de cabeza y problemas gastrointestinales, pero creo que ahorita que abordemos el tema de lo biológico del burnout, les va a quedar más claro el por qué. Parte de los síntomas es el no poder dormir, el tener los músculos completamente tensos, tener dolor de cabeza y tener problemas gastrointestinales. Impresionante, ¿no? Cómo el exceso de carga y exigencia laboral puede llevar a una persona a tanto malestar, porque, como mencionaba, es el síndrome de la abeja quemada, porque uno trabaja y trabaja y trabaja hasta quemarse por completo. ¿Quién no ha escuchado esta frase en algún trabajo cuando a alguien no le parece un trato o carga laboral? Pues si no te gusta, renuncia. Hay muchos como tú que quisieran tu trabajo. Este planteamiento o este tipo de respuestas son terroríficas. O qué terrorífico es que llegáramos al punto en el cual los empleados se vean como una abeja, que su único fin es el trabajo y que morirán con gusto de agotamiento por su trabajo. Pero para entender un poco más este malestar que cada vez es más común en nuestra época, abordémoslo desde dos diferentes áreas: lo biológico y lo psicológico, porque al fin y al cabo somos entes biopsicosociales, somos materia con conciencia de sí mismo y que interactúa con otros y viceversa. Desde lo biológico hay que hablar de algo muy interesante, que es el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que ya sé, parece un pequeño trabalenguas para las personas que no se dedican a la medicina o a la neurología, pero vamos a resumirlo en HHA, hipotálamo-hipófisis adrenal, que son tres áreas esenciales en el sistema encargado del estrés. El burnout implica una activación crónica del sistema de respuesta al estrés, principalmente, como les decía, el eje HHA. Pero vamos hablando de cada una de estas áreas para que podamos entender cómo interactúan con esta problemática del burnout. Primero, hablemos del hipotálamo. Es una pequeña región del cerebro que juega un papel crucial en la regulación de diversas funciones vitales, incluyendo la temperatura corporal, el hambre, la sed, el sueño, la presión arterial y la liberación de hormonas. La siguiente es la hipófisis anterior,
Es la porción glandular de la glándula pituitaria que produce y libera 6 hormonas cruciales para la regulación de diversas funciones corporales. Dentro de esas hormonas se encuentra la llamada ACTH, y este nombre es bastante complicado, como les dejo en este blooper. Hormona adrenocorticotrópica, hormona adrenocorticotrópica, hormona adrenocorticotrópica, hormona adrenocorticotrópica, hormona adrenocorticotrópica. Okay. O como lo acaban de ver, que es la hormona adrenocorticotrópica, adrenocorticotrópica. Les digo, es demasiado complicada, pero vamos a resumirlo en ACTH. Es una hormona que estimula las glándulas suprarrenales para liberar cortisol, la llamada hormona del estrés, esa pequeña bastarda que muchos odian, pero conforme vayamos hablando un poco más de ella, van a ver que es un poco malentendida y la recordamos más por lo malo que por todo lo bueno que también produce y nos genera en el cuerpo. La tercera parte de este eje HHA es las glándulas suprarrenales. Son un par de glándulas endócrinas situadas encima de cada riñón. Estas glándulas producen hormonas esenciales para la vida como el cortisol y la adrenalina, que regulan funciones como el metabolismo, la presión arterial y la respuesta del estrés. Como habíamos dicho, liberan cortisol, la principal hormona del estrés. Como vimos, el eje HHA, para no decir el trabalenguas, se podría tomar como una reacción en cadena o consecuente que activa una a la otra para que la siguiente se encargue de liberar una nueva hormona. Pero para todo esto, ¿qué es el cortisol? Esa pequeña bastarda que hemos estado repitiendo tanto a lo largo de este pequeño segmento del eje HHA. ¿Qué es el cortisol? Dejando de lado lo anteriormente dicho sobre ella y donde se produce, es una hormona que ante situaciones de estrés ayuda al cuerpo a prepararse para responder, aumentando la disponibilidad de glucosa para la energía y otros recursos para la respuesta. Pero también no es su única función, también regula el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y grasas, contribuyendo al mantenimiento de los niveles de glucosa en la sangre. Ayuda a controlar la inflamación del cuerpo, el sistema inmunológico, el ciclo de sueño. Como les digo, esta pequeña bastarda tiene muchas más utilidades y fines que solo mantenernos alerta. Pero como en todo, recordamos más lo que no nos gusta que lo que sí nos gusta o de lo que funciona algo. Además del eje HHA que les he mencionado, también hay 3 áreas del cerebro que están muy relacionadas con el burnout, que son la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal dorsolateral. Les digo, este pequeño ensayo va a parecer bastantes trabalenguas, pero espero que se puedan llevar algo de esto, aunque sea una pequeña risa de ver cómo me trago intentando decir estas palabras que para un médico, un neurólogo e incluso algunos psicólogos son súper fácil, pero son porque las pronuncian constantemente. A lo mejor palabras que yo diría a otra especialista, algún médico se le harían difíciles o algún carpintero o como sea, pero sin divagar tanto, pues vamos al ensayo. Primero vamos a hablar de esta pequeña área del cerebro llamada amígdala, o que a mí siempre me ha gustado llamarle la almendra emocional, que van a entenderme un poco mejor cuando les explique qué es. La amígdala es el área del cerebro encargada del procesamiento emocional y detección de amenazas. Cuando alguien padece estrés crónico o burnout, se encuentra hiperactivada, lo que genera una mayor reactividad emocional, una mayor ansiedad y una respuesta exagerada al estrés. El siguiente es el hipocampo, que su nombre viene de esta apariencia que tiene a un caballito de mar, por eso hipocampo. Y ella se encarga de la memoria, aprendizaje y modulación del eje HHA que habíamos hablado anteriormente. Además, a partir de 2 estudios, uno realizado por Yarnos en el 2007 y otro por Prosner,
francés, mostraron que esta puede atrofiarse o disminuir su materia gris en personas con un estrés laboral crónico. Y la tercera parte del cerebro que interactúa o que tiene cierto peso en el burnout es la corteza prefrontal dorsolateral. Sería un pequeño trabalenguas como la mayoría de cosas, pero ya este chiste está demasiado quemado. Esta se encarga de la autorregulación emocional, toma decisiones en la atención y según un estudio por McCowan y Morrison, se observa una disminución en la conectividad funcional y la activación o la reducción de la activación, afectando la autorregularización de lo cognitivo y lo emocional. Como vemos, el burnout no es un problema dialéctico, parte o podemos ver sus estragos desde lo biológico y qué áreas y hormonas del cerebro están interactuando en él. Así que continuemos con los factores psicológicos dentro del burnout. Para ello, vamos a apoyarnos en la psicóloga estadounidense Christina Maslach. Christina sentó las bases para comprender este fenómeno no solo en un desgaste individual, sino como una respuesta psicosocial a contextos laborales crónicamente estresantes. Christina propuso un enfoque tridimensional en el que el síndrome se manifiesta a través de 3 componentes interrelacionados, que les va a hacer un poco de entendimiento o les van a sonar a cosas que fuimos diciendo más hace un momento, pero que Christina las aborda a profundidad y continúa estos estudios que en los 70s empezaron. El primero es el agotamiento emocional. Se refiere a la sensación de estar emocionalmente sobrepasado, exhausto por las demandas de trabajo. Es el núcleo del burnout. Suele ser el primer signo que aparece. Además, cabe recalcar que el burnout no es un simple cansancio, como ya les he mencionado, pero es algo que me gustaría que se les quede bien tatuado en la mente. Que el burnout no es estar cansado, es un agotamiento real, es estar, como dice la palabra, quemado de la situación laboral o el estrés cíclico en el que estoy. Pero, dicho por ella, es la incapacidad para realizar una tarea por más simple que sea, o que el realizarla agota tanto físicamente como mentalmente al individuo, que a lo mejor sabe que en otras ocasiones sí podía llenar esa tabla de Excel y subir esas Javas al camión de reparto, pero que ahora subir una sola Java lo destroza, que llenar ese Excel, aunque no es una tarea física, lo cansa de sobremanera, que termina su día laboral completamente quemado, vacío de emociones, que ya no encuentra sentido a nada. Y por eso es la importancia de conocer este síndrome del burnout. Pero vamos a continuar con el siguiente punto. El siguiente punto es la despersonalización o el cinismo. Este implica una actitud distante, fría o cínica hacia los receptores del servicio, clientes, pacientes, estudiantes o a quien sea que se le esté prestando un servicio. El trabajador comienza a deshumanizar a los demás como un mecanismo de defensa ante la sobrecarga emocional. Esto fue parte de lo que planteaba Hebert en los 70, que el personal de salud, al estar desgastados, empezaban a tratar con cinismo, sin empatía y de manera despersonalizada a sus pacientes. Pero esto no se quedó solo en los 70s. Quienes han trabajado en servicios de salud como el IMSS o usan estos servicios pueden darse una idea de esto. Cuando han recibido un trato cínico, hostil o denigrante por parte del personal por el desgaste que llevan en su trabajo diario y tener que hacer milagros con las pequeñas y casi inexistentes herramientas que se les da para atender a las personas, incluso llegando al punto de ver a las personas como una métrica, un número que llenar en el sistema del hospital, porque si no cumplen con la métrica de la directiva, se les podría amonestar. El tercero es la baja realización personal. Se manifiesta como una percepción de ineficiencia y falta de logro en el trabajo.
La persona siente que su esfuerzo no tiene impacto, lo que disminuye la autoestima profesional. En algunos casos, las personas convierten sus metas laborales en sus metas de vida, vuelven su trabajo su vida, en un ciclo que se repite y se repite y se repite, y en muchos casos, por necesidad económica, caen en este círculo de solo vivir por el trabajo. La frase de que si trabajas en lo que amas, no trabajarás ningún día de tu vida, es una trampa de pegamento que engaña a las personas y le roba sus hobbies y sus pasiones. Porque puedes amar lo que haces o tu trabajo, pero es importante recordar que es un trabajo. Debemos de tener más fines que solo los laborales, cosas por las cuales quiero trabajar, metas a las cuales quiero llegar, y que sean mis propias metas, mis propias ambiciones, y no implantadas por redes sociales o el deseo externo. Porque si mi único fin en la vida, o lo único que soy capaz de ver en mi presente, son mis métricas laborales, si fallo en una, sentiré que he fallado por completo en la vida, y ese tropezón se sentirá como haber caído en un abismo. Estos 3 puntos que explicaba Cristina ayudaron bastante, pero una de las mayores contribuciones fue el desindividualizar el burnout, es decir, en lugar de enfocarse exclusivamente en la fragilidad del trabajador, propuso que el burnout surge del desequilibrio entre la demanda laboral y los recursos del trabajador, como explicamos en este ejemplo de los trabajadores del servicios de salud, como el IMSS. Este enfoque ha sido esencial para reconocer el burnout como una responsabilidad organizacional y no solo del individuo. Según Cristina, existen 6 áreas claves donde puede surgir el desequilibrio. La primera es la carga de trabajo, o en términos sencillos, cuánto trabajo tengo sobre mí o depende de mí. El siguiente, el número 2, es el control sobre las tareas. Dentro de mi carga laboral, ¿qué tanto puedo controlar las tareas a realizar? Un ejemplo sería alguien que se encarga de la logística de transportes de carga. Su tarea es el coordinar a los transportistas y a quienes recibirán la carga, pero no puede controlar lo que el transportista hará o qué tan rápido serán las personas encargadas de la carga y descarga. El tercero es la recompensa. Más allá del sueldo, también entran en juego la retroalimentación positiva y sana del jefe directo. Algunas de las personas también agregan los bonos de productividad aquí, pero una opinión muy personal es que estos bonos pueden llegar a usarse para inflar el sueldo real que un empleado tiene, como si raptaran parte de su sueldo, y el rescate es cumplir las métricas a pesar de que pueden o no depender del empleado. El cuarto punto es la comunidad o las relaciones laborales. Que existan canales sanos y eficientes de comunicación en el trabajo es esencial. Un jefe que no sabe dar retroalimentación, bajar la información o comunicarse con su equipo de trabajo, y especialmente mantener limpios y sanos esos canales de comunicación y relación con sus trabajadores, va dejando de poco a poco semillas de burnout en sus trabajadores. Y para rematar, se preguntará por qué tiene tanto rotación de personal. El quinto punto es la justicia organizacional. Se refiere a la percepción que tiene el trabajador sobre cuán equitativas, éticas y transparentes son las decisiones, normas y prácticas dentro de su entorno laboral. O dicho por Cristina, la experiencia del burnout se intensifica cuando las personas sienten que no se les trata de manera justa, o que las decisiones importantes se toman a sus espaldas o sin criterios conscientes. El sexto punto son los valores y significado. Se refiere a la conexión entre el trabajo que realiza una persona y sus propios valores personales, éticos y profesionales. Es decir, que el trabajo tenga sentido, propósito y coherencia con lo que el individuo considera valioso. El valor del trabajo no está solo en lo que se hace, sino el significado que tiene para quien lo hace. Cuando ese significado se pierde, el compromiso se desintegra y da paso al agotamiento y al burnout.
Porque como decíamos en el ejemplo del personal del IMSS, si mi objetivo para estudiar medicina era ayudar a la gente y en mi trabajo a los pacientes se les ve y me piden que los vea como una tabla de datos a llenar en el sistema para cumplir las métricas de personas atendidas en un día, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Qué sentido tiene? Además, soy visto como un villano cuando estoy intentando hacer milagros con las migajas que me dan. Esa es la paradoja de los valores y significados de nuestro trabajo que planteaba Cristina y que vivirlos por tanto tiempo puede provocar un burnout en un trabajador. Cuando una o más de estas áreas se deterioran, aumenta el riesgo de desarrollar burnout y como vimos desde diferentes áreas, se va mermando de poco a poco la calidad de vida de la persona. Además de la teoría, Cristina realizó junto con un grupo de profesionales un psicométrico para ayudar a medir y evaluar a personas que padecen burnout. Y no conforme con eso, lo especializaron por profesión y después por área laboral. Por esto me encanta investigar de estos temas porque puedo encontrar a personas que invadidos por una idea, un sueño, una meta, dan su vida por él y para llegar a un mayor entendimiento de eso que los está inundando. Como lo mencionaba Han a inicios de este ensayo, la enfermedad de esta generación no es viral, sino emocional. La depresión, la ansiedad y en concreto el burnout, que fue el tema central de este ensayo, cada día son más comunes. Pero la idea central de todo esto es nuestra propia coerción, porque este malestar no es únicamente resultado de tener un mal jefe, malos recursos, ambientes, vínculos y herramientas laborales. Podemos tomar un poco de responsabilidad en nosotros mismos. Lo digo para intentar salir de un rol de víctima y ver cómo puedo hacer para yo salir de este problema y qué actos propios me llevaron a desarrollar este burnout. Un consejo que puedo dar, que va muy de la mano con un video anterior, es la importancia del aburrimiento y del descanso. Si tu trabajo consiste en estar mucho tiempo enfrente de una pantalla, no busques un descanso en ver una serie o una película. No podemos pasar de la pantalla mala a la pantalla buena. Pero al final, el burnout no es algo que se cure o desaparezca con un día de descanso. Es un problema que va mucho más allá. Y es muy importante que si te sentiste identificado con lo que hablamos, acude con un especialista. El burnout es un problema muy serio que tiene un factor biológico y psicológico, como lo hablamos, y en muchos casos necesitaremos el apoyo de un especialista para superarlo. Con todo esto planteado, ¿hace falta una revolución? Sí, pero con tan solo dos armas que sigan de pie incluso después de la lucha: la conversación y la reflexión. Debemos de convertir este mundo en uno no solo que valga la pena vivir, sino que valga la pena defender, que el simple hecho de buscar nuestra supervivencia no signifique tener que ser mejor o más productivo que el otro. Un mundo en crecimiento mutuo, donde uno pueda nutrir al otro con sus cualidades y viceversa. Así que conversemos y reflexionemos. ¿Qué clase de mundo deseamos? ¿Qué cosas aún valen la pena salvar de este mundo que grita por auxilio? ¿Qué deseo para este nuevo mundo por el cual lucharé para crear? ¿Qué cosas nos llevaron a este punto de quiebre? ¿Cómo evitamos llegar de nuevo a este punto? Estas y mil preguntas son necesarias que nos formulemos, porque de nada nos servirá una revolución si nuestro arsenal, las armas principales y los estandartes que levantamos no son la conversación y la reflexión. Porque al final, reflexionando y conversando conmigo mismo, partiendo de ahí, puedo darme cuenta si mi trabajo o el ciclo de estrés en donde estoy ya me quemó. ¿Qué les parece? Este tema fue algo particular porque el burnout es algo, como les he dicho a lo largo de este video, que cada vez es más común, que cada vez más personas llegan aquí al consultorio quemados, ya sea por su relación de trabajo, una relación afectiva incluso, por algún tipo de estrés cíclico en el que viven, pero al final algo importante es que tú tengas esta reflexión. ¿Qué tanto o qué cosas dentro de mi propia vida
me pueden estar llevando a estar quemado. Y también recordarles que el burnout no es un simple cansancio, al igual que una depresión no es estar triste. El burnout es estar agotado, quemado por una situación, que ya incluso el menor esfuerzo me termina cansando como si hubiera subido una montaña. Para todo esto, el punto es invitarlos a reflexionar si algo de mi ambiente laboral puede estar causando que yo o mis compañeros estén desarrollando este síndrome. Y también si yo tengo algún peso como jefe en que mis empleados puedan estar teniendo este síndrome de burnout. Pero también, lo principal, como lo dice el título, es la autocoerción. Para intentar no solo ponerme en modo maldiciendo a jefes negreros o a personas que sobreexplotan a sus empleados, porque eso ya todos lo sabemos. Sabemos que va a haber personas, jefes maliciosos que solo van a buscar el rendimiento personal, porque yo he pasado por ahí, mucha gente ha pasado por ahí de tener jefes que nos ven como un medio, como una abeja, como les decía, que están dispuestos a quemar y que muera con tal de subir la métrica del trabajo. Pero, ¿qué poder tengo yo aquí? ¿Qué actos, actividades, pensamientos me autocoerciben a mí mismo? O sea, ¿cómo soy yo el mismo que es juez y el verdugo, o verdugo y el condenado? Por eso es invitarlos a esa reflexión, porque ya sabemos que va a haber jefes hostiles o culeros, pero que tanto tú también ya llegaste a un punto de autoexigencia en el cual ya te terminaste quemando como un cerillo. Pero te invito a reflexionar esto y nos vemos en otro video. Te invito a comentar si algo te llamó la atención, responder alguna de las preguntas que te planteo aquí, dejar un like, suscribirte, lo que sea. Cualquier interacción nos sirve. Y también, si tienen alguna idea para algún video, déjenla en los comentarios. Dime qué te pareció. Pero sin más que decir, porque creo que este video volvió a ser un poco más largo de lo normal, nos vemos en otro momento de cordura. Bye.